Empecemos a contar. Decíamos que una de las cosas importantes en el ser humano es la palabra, el poder de la palabra. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de Larry, L-A-R-R-Y, Larry Dossey. Lo estoy pronunciando como se escribe, D-O-S-S otra vez, E-Y, Larry Dossey. Es muy condescendiente con ellos. A ver, ¿quién ha oído hablar de Larry Dossey? Bueno, ninguno. Bueno, empezamos. Bueno, pues este es un especialista, yo diría que en varias áreas, pero en psiquiatría lo es, la titulación la tiene. Y es un hombre que tiene montada su gran clínica, por supuesto, si tenéis internet, lo podéis ver allí, el centro que tiene, las publicaciones de él, impresionante. Y entonces, Larry Dossey, una de las cosas que sostiene, que no es invento suyo, sino que lo tiene muy bien recogido, es el gran poder de la palabra. Entonces, uno de las muchas publicaciones que tiene, más o menos el título es Palabras que curan. En ese texto hace relación a dos aspectos. Uno, el poder, repito, de la palabra. Os voy a contar, para que se os vayan quedando las ideas fijas, una anécdota real. Me dice un día un compañero, cuando yo estaba en activo, dice, fíjate qué cosa más curiosa. Me viene un señor de un pueblo de esos perdidos. Tiene importancia de un pueblo de esos perdidos porque en esos pueblos perdidos pues hay mucha gente que tiene como referencia y como dignos de todo crédito, pues aparte desde antes, que si el cura del pueblo, el maestro del pueblo, el médico del pueblo, el farmacéutico del pueblo, pues todo lo que dicen ellos era amén. Y entonces estoy contando ya la solución. Bueno, llega este señor y dice, mire usted, yo es que estoy muy preocupado porque he pasado por todos los servicios de todo este hospital, porque es que realmente tengo una cosa aquí en el estómago, una pesadez. Entonces yo, claro, pues aunque no entiendo mucho, pues dije, ¿quién me puede ver esto? Pues vaya usted digestivo. Bueno, yo allí me llevo que si la papilla, que si lo otro, de más allá. No parece que tengo que nada. Sí, pero mire usted, yo no puedo casi ni comer, ni nada, además me siento muy mal. Y fue pasando por diversos servicios. Hasta que en un servicio me dijeron, ¿por qué no va usted a psiquiatría? Y yo, no, si no estoy loco, no sé, estoy loco. No, pero vaya usted por allí a ver qué pasa. Y el que me lo contaba, dice, bueno, yo anduve preguntando esto de más allá, y me parecía un hombre pues bastante normal, con sus neurosis como todos tenemos, pero bueno, nada especial. Entonces me contó la historia que fue lo que le dio la solución al psiquiatra. Bueno, ¿usted desde cuándo se siente mal? Pues no sé, verá usted, pues es que yo ya me estaba medicando, el médico del pueblo me dio esto de más allá. Y recuerdo que una vez, pues, a ver si es que alguna cosa esta me sentó mal, fui a la farmacia, un conjunto de recetas, a que sí lo veis, que mucha gente lleva un conjunto de recetas para él, no para la familia, para él, así. Y entonces el farmacéutico hizo el comentario más o menos como este. ¿Te vas a tomar tú todo esto? Sí, esto es para mí. Ten cuidado, no vaya a ser que revientes. No vaya a ser que revientes. El no vaya a ser que revientes
a nivel más o menos consciente, él lo asumió. Cuando le dio la pista al psiquiatra y dijo, oiga, a ver, repita. Dijo, es que lo que le pasa a usted, no, pero ¿cómo va a ser eso? Si es que me duele aquí, es que me duele de verdad, no que sí, que usted, claro, no le empezó a dar una explicación técnica que somatiza el valor de la palabra. Usted piense, olvídese de lo que ha tomado, olvídese de lo que dijo el farmacéutico. Si le hace usted mucho caso al farmacéutico, hágame usted un poco más caso a mí, que de eso sé más que el farmacéutico, de eso. Y entonces, bueno, cuando le convencí, cuando yo me di cuenta que estaba convencido, no, me siento mejor. Porque dijo, ¿qué me recomienda usted? Que tome, no, nada. Usted dele vueltas a la cabeza esto que le digo. No tiene usted nada, no tiene usted, no tiene tal. Se acabó. Entonces, el efecto, el poder de la palabra en el caso del farmacéutico fue el que le puso en el disparadero de una enfermedad que él se sentía mal, se creía que tenía un cáncer, que no se lo detectaba. Cuando la otra persona le dijo, olvídese y fíjese usted de momento en mi autoridad, el otro se curó. Otro caso real, un hijo mío. Este es un caso real, me parece que lo contaba a los próximos. Él es endocrino, es especialista en endocrino, está en Madrid, en el clínico. Y no porque sea hijo mío, es que es así, es un tío muy simpático, muy abierto, la gente va muy tranquila. Y entonces, pues venía un día, la enfermera, un día que le iba a llover, ¿está mi hijo por ahí? Sí, es que tiene cada cosa su hijo. ¿Qué pasa? Y dice, no, positivo, verá usted lo que ha pasado. Ha llegado una señora que se había recorrido todos los hospitales de todo el mundo. Que mire usted, que la garganta, que no sé qué, que si la tiroides, que si la no tiroides, que nada. Al parecer, pues, primero me dijo, recogió todos los informes que le habían dado. Pues no parecía que tenía nada. Sí, pues yo me siento mal, tal y cual. Y bueno, pues para que se quede usted más tranquila, vamos a repetir todas las experiencias, toda la clínica que le han hecho a usted, eso lo vamos a repetir. ¿La vio? ¿No? Más o menos coincide con lo que usted trae. ¿Está usted bien? No. Entonces, al advertir que esa persona tenía una idea, pues como la del pueblo con el farmacéutico, pues tuvo la buena ocurrencia, no crees que lo hace todos los días, eso nada más que lo ha hecho una vez, por lo visto. Dijo, bueno, mire, hay una forma de que aunque usted tuviera algo, usted es que a lo mejor tengo, sí, pero mire, aunque usted tuviera algo, que no lo tiene, si hace esto que le digo yo, esto es, vamos, mano de santo, esto ya radicalmente puede con todo. Yo hago lo que sea para quedarme tranquila y para quitarme la enfermedad. Pues mi hijo, que tiene mucha agilidad, no le pasa igual que a mí, dice ahora, dice, pues, pum, se puso allí en la consulta, hizo el pino, ¡prá! Hace usted esto y esto se le quita. La señora, que estaba un poco entrada en carne general, pero usted, yo hay que hacer esto, esto se le quita, seguro. Pero ¿cómo podía hacer aunque me ayudara? Es que me tendrían que ayudar, porque fíjese usted, yo ¿cómo voy a hacer esto? ¿Voy a hacer el pino? No sé qué. Y mi hijo primero la dejó que se angustiara un poco. Pues es una pena, porque claro, con esto ya sí que se quedaba usted tranquila del todo. Y la mujer ya haciendo sus cuentas, claro, yo tengo una hija, podría decir que viniera y levantara, pero tal vez es un incordio esto, y además lo mismo me pasa algo, me caigo, tal cual. Ya cuando la vio muy apurada, dice, ¿y si no haga usted nada? Dice, ¿cómo que no haga nada? Dice, sí, porque esto es una tontería. Pero no me dice usted que esto, dice, pues es que es una idiotez. Lo que ha dicho usted es una idiotez, lo digo yo. Esto no vale para nada. Y entonces, ¿por qué me lo dice? Bueno, pues para que se quede usted tranquila, porque usted no tiene nada.
Dice, la reacción de la señora fue darle un par de besos. Bueno, y se marchó, no le recomendó nada, y al cabo del mes y pico tal, pues luego ya le pregunté a mi hijo, ¿qué pasó de aquella señora? Y dice, nada, vuelve, dice, nada, estoy muy contenta, me siento bien. O sea, fijaos el poder de la sugestión, el poder de la palabra. Es que te hace... Por eso, comentaba el otro día alguien durante la mesa, algo que a veces las personas tenemos la mala costumbre de hacer. Es decir, oye, qué mala cara tienes, ¿eh? No sé, pues sí, teme al espejo. No sé, yo no me he dado cuenta, ¿no? Es que, claro, como soy un hipocondríaco, empieza con la pupa, esto será un cáncer de piel. Un cáncer de piel, que sí, que monta. Lo menos que le puede pasar, lo menos, es que esté influyendo negativamente en el sistema inmunológico. Por supuesto, en el sistema nervioso, en el inmunológico y en todo. Pues, no algo en el estómago, todo va mal. Porque alguien le ha dicho que tiene muy mala cara. Ahora, a partir de lo que hay que decir, mira, tú tienes tu sistema inmunitario un poquito, tus defensas bajas, pues sí, no te preocupes, vale, estás fantástico, información positiva. No, pues fijaos que esas cosas que se dicen en todos los métodos de bueno, lo que sabemos que existen por ahí, los de Silva, eso dicen, nunca digas, y tienen razón, esto me parece que es un tal Coué, un francés hace muchos años, el que, no es que descubriera, es que dijo, bueno, siempre hay que hablar en positivo. O sea, si miras, dices, bueno, el sol seguramente sale un poquito más tarde, pero ya se había ido un poco. De eso a empezar a decir, oye, qué lugarón, esto va mal. Claro, la gente que empieza a sentirse mal, como tú lo apoyes, pues sí, mira, un vecino mío empezó como tú, fíjate, criando mal donde está. El otro se descompone. Entonces, Larry Dossey habla del poder de la palabra en ese sentido. Tiene además una serie de historiales impresionantes, de casos registrados. Pero fijaos que una de las cosas interesantes de Larry Dossey es recurrir a algo que lo ha cogido prestado la parte conceptual de la física moderna. Yo no sé si él lo sabe o no lo sabe, esto que voy a decir, pero desde luego en física moderna se habla de ello, que es el concepto de no localidad. Cuando se dice localidad, pues todo el mundo no sabe bien si se refiere a un emplazamiento o a que sea un fenómeno local. Un fenómeno local enseguida lo asociamos pues, a algo que pasa más o menos cerca. Un fenómeno no local es algo que ocurre más o menos lejos. Entonces, cuando en los años 20 algo, los años 25, 26, se puso, del siglo pasado, 1925, 1926, se puso, vamos a decir, de moda la física cuántica. Einstein, el gran genio, no le hizo gracia, porque Einstein, él quería que todo fuera justificable y claro, y que cuando una cosa no estuviera clara era porque en ese momento no se sabía, pero que seguro que llegaría un momento en que todo aquello se aclarara. Claro, el hecho de que una serie de señores también muy listos, muy premios Nobel como él, dijeran, no, es que las cosas no son así, no son blanco o negro, es que a veces que ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. Bueno, a ver. Entonces, por ejemplo, Heisenberg, el gran, dijéramos, rival en cuanto a pensamiento se refiere de Einstein, los dos alemanes, uno de origen judío, como sabéis,
Einstein y Heisenberg, digamos, de los puros. Por eso Einstein, cuando en la Segunda Guerra Mundial, salió huyendo y se instaló en los Estados Unidos, y Heisenberg se quedó en Alemania. Esa era la gran preocupación de Einstein. Es decir, ¿qué estará pensando Heisenberg en favor de los alemanes, en favor de los nazis? Bueno, pues entonces Heisenberg, como habréis oído, o alguno lo sepáis estupendamente, enunció el principio de indeterminación, que traducido al cristiano sería: no hay nada seguro. Si usted, por ejemplo, quiere fijarse en una partícula que está por aquí volando, usted puede saber perfectamente la velocidad que tiene. Ah, muy bien. Pero entonces no sabe usted dónde está. Bueno, y si sé dónde está, entonces no sabe usted la velocidad que tiene. Caramba. Y cosas así. O sea que las dos cosas al mismo tiempo, no. Porque en física clásica dices, esto está aquí, se mueve con esta velocidad y dentro de un rato estará allí. Se sabe la dirección, se sabe la velocidad, se sabe dónde parte y se sabe dónde va a estar. Así, por ejemplo, se sabe un avión o un coche o lo que sea. Pero en física atómica y nuclear, no. Y pensemos por un momento que al final somos átomos. Al final. Entonces, Heisenberg, no. Pero por si fuera poco esto, otros más, como Luis de Broglie, aquí el príncipe Luis de Broglie en Francia, y otros muchos fuera de Francia, dijeron, no sé, por ejemplo, un electrón es un electrón. Sin meternos en más dibujos, un átomo más o menos tenemos toda la idea de que es una cosa muy pequeñita. Bueno, tiene un núcleo que a su vez se puede descomponer y luego una serie de partículas que, como si fueran satélites, giran alrededor del núcleo, que son los electrones. Bueno, el electrón una vez se comporta como partícula, o sea, como si fuera una pelotita, y otra vez como si fuera una onda. Bueno, decida usted, partícula o onda. Y dice, no, según la edad. ¿Cómo que según la edad? Pues según la edad. En ciertos experimentos se comporta como una partícula, como un objeto, y en ciertos otros como una onda. Sí que estamos listos. Empezaron a surgir cosas de ese estilo en la física cuántica, que es lo que le llevó, cuando tú me dijiste, recuerda este hecho, yo tuve el gran privilegio de escuchar a Feynman, un premio Nobel de Física, que, bueno, es el tipo más brillante que os podáis imaginar. No quiere decir que supiera más, porque claro, en esto, cuando llegas a estos monstruitos en una rama de la ciencia, es muy difícil decir, este es el más listo, este es el que más sabe, ¿no? Sabe más de aquí, sabe más de allá. Pero Feynman, lo que sí reconocía todo el mundo es que era al menos, quizá el más brillante, en sus exposiciones, la claridad de ideas, y él daba clase de física en Berkeley, en California. Yo lo primero que me extrañó, veo un tío, un jersey rojo, sentado, así, en la mesa, no como aquí, en la mesa, y hablando. Se sentaba a la mesa, nosotros aquí. Y yo llegaba de nuevo. Ya os he dicho que además de medicina estudio física. Y entonces digo, oye, este es Feynman, estaba al lado, dice, sí. Y claro, como buen desconfiado, los occidentales son muy desconfiados. Así como los orientales, dicen, pues déjale. Si tiene la duda, que la siga hasta que se caiga del caballo. Digo, Feynman, venga. No, yo sí, no, sí. ¿No? Entonces, pues me extrañó que fuera así. En aquella época en España los profesores llevaban corbata, llevaban chaqueta,
alguno más osado se la quitaba, un tío así con un jersey, era raro, y hablar normal con los alumnos. Entonces, a lo largo de las clases, un día dice, porque claro, os podéis imaginar que yo cuando explico la asignatura es porque me la sé. Era el encargado de la cátedra oficial. Dice, pero no la entiendo. Bueno, pues si dice que no la entiendo, apaga y vámonos. Lo explicaba con toda claridad, pero decía, no la entiendo. ¿Por qué dice que no la entiendo? Porque no se puede entender. Porque hay cosas que se dicen en el mundo de la física que me río yo de la magia. Fijaos, ha habido un autor que dice, a la física, en el lenguaje de inglés le podrían decir, que es la ciencia de las 3 M's. Matrix, que no tiene nada que ver con la película, sino que es una parte de la matemática que se utiliza mucho en física cuántica, por ejemplo, Heisenberg. Luego, M de magic, de mágico, y M de mystery, de misterio. Es una ciencia mágica y misteriosa. Y desde luego, el que no esté dispuesto a dejar de momento lo que se llama la lógica racional, como diríamos en español, la lógica aristotélica atomista, no hay nada que hacer. No, porque vas a decir, eso no puede ser, eso no se entiende. Pues claro que no se entiende, pero es así. Entonces, cuando con toda seriedad, como sabéis, pues ya lo veréis lo de la no localidad, cuando con toda seriedad, pues dicen una serie de señores, en el comienzo, y no voy a hablar de la vida, sino de la física, de la cosmología, en el comienzo, de momento, fue el Big Bang, la gran explosión. ¿Qué demonios es eso? Pues usted eche la imaginación. Imagínese usted una cosa muy pequeña. ¿No? Una pelota, no, hombre, mucho más pequeña. La cabeza de un alfiler, bueno, no, más pequeño, bueno, que ya no sé qué ejemplo coger. La punta de la aguja, más pequeño. Bueno, es igual. Algo que aparentemente no tiene dimensión. E imagínese usted que eso que no tiene dimensiones está sometido a una presión inimaginable de millones de atmósferas. No te lo puedes imaginar, pero bueno. Y que hay millones de grados allí. Pero no hay millones de grados, si no los hay en el sol, así, millones y millones y millones. Bueno, aquí está en calma. Y de repente hace... Ese es el Big Bang. Y de ahí no es que salga Mondari o Galicia o España o Mondari, ni España, ni Galicia, ni Europa, ni la Tierra, ni el sistema solar, ni la Vía Láctea. No, de ahí dice, sale todo. Entonces, cualquiera, pues que le cuenten eso y dicen, venga, vamos a ver, ¿pero qué me estás contando? Si es que no hay historia más fantástica que esta. Y claro, si ve uno una serie, imaginaos que en lugar de ser nosotros, una serie de señores con barbas, todo muy serio, y que dicen, este es el primer cosmólogo del mundo, de astrofísica, por un tubo, ¿sabes? El otro, es un matemático, tal. Todos están así, pues están todos locos, o es que aquí no se entiende nada. Porque si dice, bueno, ya con la Tierra es suficiente, para sacar de una cosa que ni se ve el planeta Tierra, ya hay que tener imaginación. Pero si sale lo que os digo, y si dice uno, oye, la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea, pero si vemos cuántas estrellas vemos a ojo, pues en una noche estrella de tal, pues ves 25.000, que son muchas, Y dice, ¿pero cuántas tiene la Vía Láctea? Pues puede tener 200.000 millones. 200.000 millones, la Vía Láctea. ¿Y hay muchas vías lácteas? Sí, pues puede haber 300.000 millones de galaxias. Y entonces sale un punto de locos. Y dice, bueno, pues de locos. Pues eso es la física, más mágica que nadie, más misteriosa que nadie. ¿A que sí? No hay nada.
nadie que hable dentro de los esotéricos, porque vi a fulano hacer tal, a que no te imagines una cosa tan brutal como esta, tan contraria a la razón y a la lógica. Pues eso es así. Entonces, Einstein, que es donde iba, eso lo admitía, pero eso de que si sé la velocidad, no sé dónde está, y si una vez yo me comporto como una partícula y me doy de narices contra la puerta, pero otra vez soy una onda, paso por allí. No, mire, estas cosas, diga usted que no lo sabe, pero llegará un momento, no, es que esto ni momento ni historia, es que esto va a ser siempre así, y van a surgir cosas más raras. Entonces Einstein, junto con otros dos, dispuso lo que se llama un experimento mental. Un experimento mental es que tú te imagines algo, que no hace falta que lo hagas con instrumentación, pero que pudiera ser, llegado el tiempo. Por ejemplo, cuando yo os decía, tú sabes, si tú tienes mente, sí. Imaginémonos por un momento que no se limita a lo que es tu cabeza, sino que sale por ahí. Y dices tú, fotografía. Es que no hay instrumento en el mundo que eso. Pero imagínate lo que lo hay. Imagínate que pasa 1 millón de años y que si esto sigue así y no nos pulverizamos, pues vendrán otras gente que diga, mira, te voy a fotografiar, oye, igual que te saco, ¿qué quieres? Que te saque la imagen de tuya, pero ahora te voy a sacar de tu mente. ¡Buah! Ya está. Pues eso es un experimento mental. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que si no hay instrumentación, pero podría haberlo. Entonces, Einstein, con otros 2 geniecitos, hizo un experimento mental. Y resulta que contra lo que él pensaba, le salió mal. Y al salirle mal, los demás dijeron, lo ves, la no localidad. La no localidad lo que dice es que si, por ejemplo, 2 electrones en un momento determinado, que puede ser cuando se originó la galaxia, estaban más o menos relacionados, en el futuro, aunque este se vaya para allá, el otro para allá, y estén a millones de años luz el uno del otro, lo que quiere decir es que si yo a este le hago así, el otro hace así también, como si fueran hermanos gemelos. ¿Os acordáis de los hermanos gemelos? Hermanos gemelos, que hacen esta así y dice el otro, ¡ay! Me ha tocado la oreja. Lo cual va, entre otras cosas, en contra de uno de los principios de Einstein que decía, nada se puede transmitir a mayor velocidad que la de la luz. La luz, más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Pues quiere decir que si a 300.000 kilómetros, si tú estás a 600.000 kilómetros, y yo hago una señal de luz, pues tarda 2 segundos en que tú te enteres. Pero si tú me dices que no estás a 600.000 kilómetros, sino a 8 millones de kilómetros, yo hago así y tú te enteras, ¿qué pasa, Einstein? Y dice, bueno, sí, claro. Entonces esto, dice, más que una transmisión de información, aquí hay aspectos muy sutiles y más técnicos, que no hace falta que nos adentremos. Lo que es una correlación, que quiere decir que este se entera, pero que de momento tenemos que investigar más de cómo yo a este, en lugar de decir esto y el otro tal, decirle que estoy bien, y el otro dice, de acuerdo, que ya sería comunicación. Decir bien, estoy mal, y el otro darse por entero. Y en esto se está trabajando, que es lo que habréis visto cuando se hace de teleportación. O sea, cuando en Star Trek, cuando veis que un señor está aquí, le desintegro y a tantos millones de años luz le integro otra vez. Bueno, se trabaja en eso
por lo menos a nivel de papel y lápiz, a nivel teórico, para ver si se progresa en el envío de información a distancia. Y si es así, entonces quedaría justificado que tú estás aquí y alguien está en Nueva York y tú dices que estoy bien, para lo cual te tendrías que poner unas ciertas condiciones y te dices, estupendo, pues yo también y te doy un beso. Vale, de acuerdo. O sea, telepatía. Entonces, todos estos fenómenos paranormales resultarían justificados si el efecto de no localidad quedara confirmado. Porque la no localidad, lo que quiere decir eso, que dos fenómenos que están lo suficientemente alejados para que las señales normales o extraordinarias, como la de la luz, no puedan enterarse una fuente de la otra de lo que pasa, pues con la no localidad sí, porque entonces se llegaría prácticamente a que los fenómenos se consideraran instantáneos. Me gusta así, mi hermano gemelo sabe que yo he levantado el dedo, hago así, que va. Hasta aquí, eso de así, eso es ciencia pura, de ahora mismo. Eso está requete confirmado. En lo que se trabaja es lo que yo le decía hace un momento. Decir, que me encuentro bien, pues no, vale, pues yo lo mismo. Ya sería comunicación, ya no sería correlación, que es el uno se entera de cómo está el otro, sino le transmite algo. Entonces, basándonos en la no localidad, una serie de fenómenos podrían tener justificación. Por ejemplo, Larry Dossey, y muchos lo han dicho antes que él, y muchos lo dicen después que él, no sé si tomando como partida lo que acabo de contar, o porque la intuición o lo que han oído decir les ha movido a eso. Oye, pues yo que confío mucho en el poder de la palabra, entre otros poderes, pues fíjate, como yo os contaba al principio, en presencia está muy claro cómo yo puedo hacer que una persona se sienta mejor o peor, basado en el prestigio que yo tenga, porque ya sabéis que esa es la referencia. Si te lo dice alguien que dice, si este no sabe ni lo que dice, te quedas igual. Si es alguien en que te fías, dices, oye, es que me ha dicho fulano. Entonces, voy a extender esto, que en presencia parece que no tiene ni dudas, a distancia. Entonces, fíjate, si una persona se relaja, eso son ya instrumentación de esto, que en todos los sistemas son coincidentes en esto. Te relajas, respiras, te relajas, una vez que estás bien relajado y concienciado, dices tú, te envío esta energía positiva para allá. Entonces, la no localidad de la física cuántica te diría que sí, que lo que tú dices, o bien musitándolo, o bien interiormente, que puede tener efecto allí. Entonces, Larry Dossey lo que tiene, a diferencia de otros, es un dossier muy serio, y repito, lo podéis ver en internet, muy serio, muy contrastado, muy clínico, de efectos positivos de la curación a distancia. Sí. Cuando nosotros nos conocimos, allá por 1720, Exacto, más o menos. había un individuo no hace mucho que en una revista americana que se llama Yoga Journal ponía su currículum. Y solamente por lo ingenioso había que concederle el beneficio de la duda. Currículum.
1530 a 1597, Jnana Yogi en los Himalayas. De 1729 a 1825, Lama en Lhasa, Tibet. 1945-50, Tibet actual. Toda una página dedicada a sí. Cuando no, ¿te acuerdas que nosotros hacíamos aquellos famosos cursos vida antes de la vida, vida después de la vida, vida en el plano astral, visión remota, grupo, ¿te acuerdas? Toda aquella historia que vivimos, que al final tuvimos que dejarlo porque cuando quería experiencias paranormales y cosas, dije no puede ser. Pero aquello era muy interesante. A donde yo quería llegar, conectando esto con lo que tú estás comentando, voy a contar solo 2 anécdotas que nunca conté. Fue la primera vez. Hoy, en primicia. Swami Vishnu, que fue discípulo de Swami Shivananda, él siempre nos contaba algún tipo de experiencia que tuvo, que tenía. Y una de ellas, cuando él inició el ashram es la comunidad de yoga, en Canadá, en Balmorin, lugares más hermosos del mundo, en la Olimpíada, al norte de Montreal, que es una preciosidad. Pues cuando él comenzó, estaba en tienda de campaña. Entonces una noche le aparece su maestro, Swami Shivananda, el de una luz intensísima. Y escucha que alguien le llama. Además, Swami Shivananda no le llama Swami Vishnu, no, Vishnu Swami. Wake up, despierta, Vishnu Swami. Si no ve a nadie, llama a alguien que estaba en la tienda al lado. Oye, fulanito, ¿me has llamado? Y dice, no, yo no soy no. Porque además ellos le llamaban él Swamiji, ¿no? Vishnu Swami. Entonces de repente se despierta, algo luminoso, y digamos que está la presencia, que ya había fallecido, o sea, físicamente Swami Shivananda, ¿no? No te preocupes, yo estoy contigo. Y esa experiencia que le quedó a contar muchas experiencias, dependiendo de lo que habla con trabajo. Y la otra que es muy interesante, Swami, en Rishikesh, no sé si alguna ha estado en Rishikesh, el Paso al Ganges, los Himalayas, es precioso. Vamos a ir ahí, aprovecho, esto es como la televisión, el anuncio. Y le dice Swami, empieza a dar clases, que ya me gustaría que fuera así conmigo en su momento. Y dice, pero Guruji, no tengo ni idea, no te preocupes, todo vendrá. Empieza a dar clase sin haber sufrido como nosotros para aprender. Tocó lo que se llama el toque del Guru, Shaktipat, que se llama dentro de distintas tradiciones, que todo vendrá a ti. Y de acuerdo con esto, en sus vidas pasadas ya había una tendencia muy fuerte, simplemente despierta la memoria contenida. Y empezó a dar clase de yoga. ¿Te das cuenta? Y nosotros, repite, perro, vamos otra vez. y bueno, pues es extraordinario. Sí. Bueno, pues todo esto, el soporte, por eso digo que al mundo serio de la esoteria, estos conocimientos hablo de la ciencia actual, porque cualquiera sabe lo que se sabrá dentro de 10 años, dentro de 20 años, pero ahora mismo, que por eso aprovecho para decir que hay una crisis tremenda, no solamente como todo el demás, la bolsa, la política, no. En la ciencia hoy día hay una crisis muy profunda, porque en el afán nuestro de querer reducir al máximo las explicaciones de lo que pasa, ya sabéis, no vamos a detenernos aquí, que el gran empeño es decir,
si hay 4 fuerzas fundamentales en el universo, 4, no más, de las que conocemos hasta ahora, pues 3 se integran bastante bien en una teoría, repito, no os asustéis que no voy a aburrir con esto, que se llama de las cuerdas, de las superhuertas, de la supergravitación. Pero la otra se escapa, Y dicen, qué mala suerte. Mientras que lo muy grande, las galaxias, tal, se ajustan muy bien a todo lo que Einstein había dicho, que por eso él estaba tan molesto. Caramba, la mecánica de un coche, de un avión, de una galaxia, va fenomenal con mi relatividad general. Entonces, ¿qué pasa? Que salen ahí estos señores que me incordian, que son los de la física cuántica, que dicen que cuando empieza usted a examinar cosas muy pequeñitas, que al fin y al cabo todo está hecho de lo mismo, que eso no le va nada, que falla, absolutamente. Y entonces, hoy día, ahora mismo, miren, pues mire, vamos a hacer una cosa. Para lo pequeño, la física cuántica. Para lo grande, la relatividad general. Y entonces, claro, está el inquieto y dice, oye, pero esto, si esto es lo mismo que esto, pues habrá una cosa que las unifique. Bueno, pues el gran fracaso y frustración, por eso digo que hay una crisis ahora mismo tremenda, es que, señores, por ejemplo, otro geniecito actual, Smolin, escrito así, es el líquida Molin, que es un tipo también muy brillante y que tiene 40 y tantos años, dice, pensar lo listo, no lo dice todo el mundo, lo listo que yo era desde jovencito, y llevo 20 años enterrado con esto de las cuerdas y las supercuerdas y tal, y ahora me di cuenta yo, y otros que me han seguido, que esto no vale para nada, que esto falla. Y otro mucho mayor, como Wheeler, que tiene 80 años, y dice, mira hijo, yo tengo casi el doble de años que tú, y he perdido más tiempo que tú en la misma idiotez, que no es que sea una idiotez, sino que le estamos dando vueltas al invento. Pues mira, tú has perdido 20 y yo he perdido 40 años. Pues bien, ya veremos qué sale. Esto es así. Yo os decía ayer que en biología todos hemos oído. El genoma, al descubrir, ya se tiene la secuencia de los genes, ya los tenemos ahí. Ya con esto podemos determinar el color de los ojos, cualquier tipo de enfermedad que tengas, tal. Y cuando estás así de contento, vienen unos malas sombras y te dicen, pero bueno, usted se está fijando en el genoma, en el núcleo. Y dice, toma, o sea, ¿a cuál me voy a referir? Claro, el núcleo de la célula. Sí, claro, ese. Oiga, es que aquí hay otro que está en la célula también, que son las mitocondrias, que tiene usted bastantes, y que cada una tiene su genoma. No será un genoma tan bueno como este. Sí, y además, estas son muy celosas. Y cuando sacan a relucir su genoma, ¿sabe usted lo que hacen? Pues le estropean un poco la biblioteca que usted tiene. Así, es más, usted está elaborando proteínas y ellas mismas elaboran proteínas y dice, esa me la cargo yo. Y le fastidia a usted. Porque como hay también otros agentes que también no hay manera de momento de sujetarlos del todo, son los famosos radicales libres, mire, estamos todos tan felices. Usted con su genoma, yo con mis genomitas, que son las mitocondrias, vienen los radicales libres y me empiezan a chinchar a mí, a las mitocondrias. Entonces digo, oye, tú como las moscas, a mí me fastidia. Empieza a reaccionar y de paso dice, aquel que está tan tranquilo ya verá, se va a enterar. Y entonces eso además de como yo decía ayer, que tú tienes una serie de genes, esto sí me lo dijo hace bastantes años, hace 4 o 5 años, me lo dijo el representante que tenía España en el proyecto Genoma, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que entonces todavía no estaba del todo resuelto la secuencia. Pero él ya dice, oye, ¿y eso cómo va? Bueno, va bastante bien, no sé qué. Dice, bueno, que luego, una vez que tienes los genes, ya están colocados aquí,
Oye, que este es el de los ojos azules. Dice, siempre que aquel se esté quieto, ¿eh? ¿Cómo? Claro. Porque, y a lo mejor, si aquel no se está quieto, pero este también se pone en marcha, pues no importa, porque este contrarresta aquel y este vale. Entonces, y quien dice 2, dice de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, es decir, las relaciones entre los diferentes genes, que son innumerables, esas están por decidir. Y entonces pasa lo de siempre. ¿Qué dices tú? Más vale algo que nada. Sí. Dices, la secuencia de los genes vale para algo, para mucho, pero no para creérselo a pies juntillas, porque luego empiezan las relaciones a molestar. Entonces, crisis en biología, que muchos libros todavía no lo registran, en las revistas sí. Y entonces ya, de genoma, genómica, de lo que está fuera del genoma, epigenoma, epigenómica. Y entonces hay señores que dicen, oye, yo me dediqué a la epigenómica, que es todo lo que molesta al genoma. Bueno, pues ya veis, eso es muy reciente. Y entonces, crisis en esto, en lo que es decir, que además de la crisis del petróleo y de las relaciones, todo, en ciencia también, lo cual nos lleva a pensar que siempre hay que poner como duda lo que la ciencia contemporánea te dice en este momento. Fijaos que a finales del siglo, no digo del XX, del XIX, bueno, no digamos ya cuando Laplace, cuando fue aquel, que sabéis la anécdota con Napoleón, dijo, oye, y de la instancia superior, de la divinidad, de God, de como lo que es de Alá, lo que sea, ¿de eso qué? Le dijo Napoleón a Laplace, y dijo, a mí no me hace falta, ¿eh? Porque yo con mis ecuaciones y sabiendo en cada momento, claro, si Laplace, que era muy listo, se trasladara al siglo XXI, le dijeron, oye, como esto no lo sabías tú, el principio de determinación de Heisenberg, pues fíjate, y luego de partícula y onda, pues fíjate, y así te pasa, eso ya, es que eso yo no lo estudié, no venía en mis libros, claro que no venía en tus libros, pero esto es lo que es. Y entonces, quiere decir que las expectativas, y por eso, fijaos, lo que todo el mundo está de acuerdo, y muy de acuerdo, es que la maquinaria, permitirme de momento decir la maquinaria más compleja del universo, la más compleja es el cerebro. El cerebro como maquinaria, no hay cosa más compleja. Y como yo os decía ayer, y lo repito porque esta es una idea importante, en el cerebro. 100.000 millones. Se decía hace años 10.000. Y yo me acuerdo que me dio la cena a mí, un psiquiatra, que se estaba sentado al lado mío, que no bebía para nada alcohol. Oye, yo no soy un borracho y bebo poquísimo, pero bebo algo, que además es bueno si bebes muy poco y si es vino bueno y tinto para el sistema cardiovascular. Solamente nos falta decir el nombre de la noticia. Bebes tú eso, cuanto mejor sea, mejor. ¿Y bebes tú alcohol? Sí, pero tú sabes las neuronas. Digo, sí, bueno, se dicen, no sé qué, digo, si tenemos muchas neuronas, hombre, 10.000 millones. Oye, bueno, esto hará 25 años o 30 de aquello. Pero resulta que pasa el tiempo y dicen que no hay 10.000 millones, que hay 100.000 millones. Yo porque no me quiero molestar si ese hombre vive o no vive, y si dónde está, pero ya te das cuenta, aunque te hubieras cargado todas, te habías cargado 10.000 y te quedaban 90.000 millones. O sea, que es una idiotez. Y luego además, también os decía yo ayer, por eso crisis en biología, crisis en todo, que dicen, las neuronas son muchísimas más que las neuronas. Bueno, estas son, es el apoyo logístico, ¿eh? Estas pobres no pintan nada, están ahí, poco menos que para sujetar el cerebro, que es lo que se pensaba del cuerpo colloso, para que los hemisferios no se caigan. Y resulta que te empiezan a decir, no, el papel de las neuronas, ojo, que
Entonces ya no hay 100.000 millones. Hay que se preocupen de nosotros, muchos no. Pero a lo que iba, relacionado con... A ver si nos entendemos. Usted lo que me viene a decir es que tenemos un montón de neuronas y conexiones. Bueno, hay neuronas, estoy diciendo lo más complejas, las llamadas de Purkinje, que tienen 300.000 conexiones de unas con otras. Fijaos, los que dedicáis a informática, fíjate lo que es una red con 300.000 conexiones de un ordenador con 300.000 más. Bueno, ¿y qué pasa? Pues mire, todo ese barullo, échele miles de millones ahí trabajando, que no paran, ¿eh? Que el cerebro no para nunca, ni cuando duerme, ni cuando está, ni cuando se ha enfadado, ni cuando está tranquilo, no para. Traca, traca, traca. Dice, bueno, pues de esa funcionalidad, imaginamos un niño pequeño, que como yo os decía, para ver toda la línea, tienes que pensar, aquello no fue fecundado por un espermatozoide, y se empieza a crecer aquello, de 2, 4, 4, 8, 8, 16, así, empiezan a salir, venga, hasta que hagan millones, y empiezan las instrucciones originales. Tú dedícate a esto, tú sistema nervioso, tú dedícate al otro. Por lo cual le dices, bueno, menuda biblioteca que tiene la célula madre inicial, ¿eh? Porque si hay, por decir algo, 200 tipos de tejidos diferentes, de células diferentes, pues fíjate, la coordinación de todos. Pero bueno, ya está coordinado, ya somos mayorcitos, ya somos una persona, ya está. Todo eso funcionando, y dice, ¿es una cosa? ¿A que a ti cuando alguna vez te molesta el hígado, pues alguna vez tienes bilis? Sí. Bueno, pues cuando esto está funcionando, ¡wow!, aparece una cosa, que es la mente. Muy bien. Y esa mente ya sale, y claro, la mente lo que sí hace es, una vez que nace, empieza a decir a los que están debajo, bueno, ahora el que manda es yo, ahora tú dedícate a esto, si tú quieres hablar, hablas, si tú quieres moverte, te mueves, si tú quieres sentir, sientes, si tú quieres odiar, odias, o sea, que de lo que nace se organiza todo el tinglado. Lo menos que puede uno decir es, aunque lo admita uno, le digo, bueno, vamos a suponer que eso es así, que tienes razón, que para ti la perra, pero tú no entiendes. Entonces digo, lo defiendo. Una cosa es que te lo sepas. Vamos a suponer que fuera así, pero tú no entiendes eso. Pero tú te lo crees. Sí, claro, ¿por qué no? Porque la cosa es... En el otro lado es lo que, sobre todo la filosofía india, saben más, gana mucho mejor que yo, los idealistas, que tienen muchas facciones, pero los idealistas puros, bueno, y en Occidente, filósofos como Berkeley, pues te dicen, no, todo. Y la mente no es que sea un espíritu en el sentido trascendente del Espíritu Santo, no, es una entidad extraña, que en eso estamos todos de acuerdo, ya está. Entonces la mente dice, bueno, yo soy la que crea todo, y por lo tanto monto el cerebro. Es decir, que cuando ese óvulo fecundado, pues de repente, pues, ya está allí, pero no se la ve, la mente. Y la mente es la que le dice al óvulo, divídete en 2, ahora en 4, ahora en 8, le dice, venga, tú te dedicas a esto, tú te dedicas al otro, tú tal. Bueno, pues es lo otro. Y te dice, ¿se entiende eso? Y dice, bueno, se puede entender. ¿Te lo crees? Pues no lo sé. Por eso son los dos grandes bloques. Estoy haciendo una reducción tremenda. Los monistas individualistas, los monistas materialistas, luego están los dualistas que dicen, bueno, pues a lo mejor es una cosa, como decía Descartes, ¿no? Esto es lo que es, la biología, la mente es lo que es, y bueno, no nos vamos a meter quién ha montado tal, quién se lo ha inventado, quién lo ha creado, pero claro que está ahí.
¿Son de naturaleza diferente? Sí, sí, por eso digo que soy dualista. Vale, vale. ¿Y qué pasa? ¿Que una cosa entiende a la otra? Pues sí, ¿no? Aunque sea naturaleza diferente, sí. ¿Y dónde se realiza el apretón de manos? Entonces Descartes, bueno, que sabía también de todo, en su época, la glándula pineal, bueno, podía haber dicho desde el dedo meñique. Ahí, ¿quién te va a discutir eso? Pues ahí está, ahí está. Eso es dualidad. Venga, ahí está, el dedo. La manera en que se puede explicar, que lo explican más bien, es esta. Hay, digamos, distintos planos de percepción, ¿no? Entonces, para que exista lo que percibimos, lo más denso, lo más material, primeramente tiene que existir en estado sutil o invisible, y luego se hace visible. Ocurre en la física y ocurre en todo. Por ejemplo, en el plano en que yo me muevo, que nos movemos nosotros, si tenemos sed, no hay ningún problema, ¿no? ¿Para qué vamos a pedir agua? ¿De qué está compuesto el agua? Hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? ¿Existe aquí el hidrógeno y el oxígeno? Sí. Ya está. No voy a pedir agua a la cafetería. Lo que pasa es que tienen que combinarse en una proporción determinada para que estos elementos modifiquen su nivel vibratorio, se acerquen al plano en el que uno se mueve, en la vibración corpórea en este caso, ponemos el agua y me la veo. Pero para que exista el agua como tal, previamente tiene que existir en estado invisible, de forma más abstracta, no concreta, ¿no es cierto? ¿Existe la electricidad? ¿No existe o sí existe? Sí existe. La vemos. Que no la percibamos significa que no existe. Tampoco, ¿no? Existe. Sin embargo, vemos su manifestación de múltiples formas, pero para que exista esa manifestación, previamente tiene que existir en un grado mucho más sutil e invisible. Es igual que la teoría del Big Bang, ¿no? Sí. O del Big Bang de Londres. La cuestión, la otra, una pregunta. ¿Tú eres este cuerpo visible? Sí, en un plano determinado, pero no. Si empiezas a refinar un poquito las ideas y los conceptos, ¿de qué está compuesto este cuerpo? De tejidos o órganos. ¿Órganos de qué? ¿De qué están compuestos los unos? Al final llegas a la de energía. tejidos de qué están, ¿verdad? ¿De qué? De células. ¿De células de qué están compuestos? ¿Qué son? O sea, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Empiezas a descartar hasta llegar a la causa o al origen que da lugar a todo aquello que se va formando. Por ejemplo, ¿existe un niño invisible en una pareja? Pues sí existe. Pero en estado potencial ese niño está ahí, como a través de los células que se combinan. Y a partir de ahí, de un estado invisible, vamos a decirlo de forma sutil, a través de un deseo determinado, se combinan dos potencias, dos fuerzas, y otra que se multiplican, y llega a este lío que tenemos, este caos, esta se llega a filosofía. Que no sabemos ni quiénes somos ni por qué estamos aquí, porque somos la consecuencia de una causa. Sí, sí, pero si vas a la causa primera y última, ahí es lo que tú estás interpretando. No, claro, no, sabes. Que se acaba la historia. Entonces está la complejidad, que es como la famosa historia de Vivekananda. La rana que vive en el pozo habla qué grande es su pozo, qué maravilloso es su pozo, hasta que un día viene la rana del océano y dice, mira, ¿de qué me hablas? O sea, ¿por qué? No sales del pozo en el que te ves confinado, estás ahí atrapado. Y entonces todo lo demás es, como decía Swami Shivananda, diarrea lingual, diarrea intelectual, aquí, es filosofía. Aquí, exacto. Es que filosofía de la ciencia es digamos, que en la línea que tú te mueves, vamos, no que te mueves, que nos movemos todos. Por ejemplo,
hay esa frase tan poética, que además es cierto, somos polvo de estrella. Fijaos qué bonito. ¿Por qué se dice eso? Porque los elementos básicos que constituyen nuestro organismo son elementos, por ejemplo, los elementos pesados, el hierro, como decía, pues no se han podido crear en el planeta Tierra, se han tenido que crear en las estrellas con unas presiones y unas temperaturas adecuadas, y eso de alguna manera ha llegado aquí. Entonces, lo que sí es curioso es que el universo conocido, el conocido, tiene una serie de elementos que son los que son. Y esos elementos son los que se encuentran aquí. Que de dónde vengan o tal es otra cuestión. Pero lo que decía Madan hace un momento, efectivamente, es que tú empiezas a utilizar microscopios más potentes, cada vez más, incluso microscopios ideales, que puedan no existir. Y tú llegas, como él decía, con las partículas elementales. Porque tú llegas a una cosa muy pequeñita, que es el núcleo de un átomo, y dices tú, ¿y qué hay detrás de eso? Pues están los quarks. Y los quarks, ¿qué demonios es eso? Son los elementos más pequeños que hasta ahora se han conocido, que según se combinen pueden dar lugar a los protones, a los neutrones, etc. Pero si sigues, ¿qué encontrarías? Energía. La energía se ve, no. ¿Y qué sentido tiene esa energía de la que hablamos? Cualquiera. Entonces, al final, resultaría que somos islas, cada uno de nosotros, de energía, que a un cierto nivel de apreciación, por digo, tú eres Juanita, tú eres María, tú eres Pedro, tú eres Juan, pero que a otros niveles no tiene ni sentido. Y lo que sí es importante es que digamos, mira, desde Platón, cuando decía, mira, las ideas están ahí, y tú lo único que es cogerlas. O sea, cuando este señor tiene una idea brillante, no es que tenga una idea brillante, es que la ha cogido. Bueno, muy bien. Cuando Descartes, que es lo que yo iba, decía, ves, con esto se unen aquí. Y entonces, ese es el acoplamiento. Luego ya los modernos, por muy modernos que sean, todos se reducen a lo mismo. Porque dices, Eccles y Popper y todos estos. Pues no, yo tengo el modelo de 3 dimensiones, yo el de 2, yo el de tal, yo el trinitario, yo el tal. Pero al final, cuando alguien, en plan de niño, que son los que hacen las preguntas más difíciles, ¿pero por qué? ¿Pero qué es eso? Es que las preguntas de niños son los que no se saben contestar. Cuando se me estás hablando de los científicos que hay, preguntas. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya sabéis, la pregunta más difícil de contestar y planteada desde hace siglos y siglos es ¿qué soy yo? Tú lo sabes. Ya sabéis que hay técnicas de mirarse al espejo profundamente, pero no para peinarse, sino para ver en profundidad quién eres tú. Hasta los psicoanalistas, pasando por lo que queráis. Por cierto, no quiero que se me olvide una cosa. No quiero que se me olvide las preguntas. No quiero que se me olvide una cosa. Cuando se habla de la mente, como muchos sabéis, o muchos tenéis curiosidad, se tendría que hablar del inconsciente colectivo, que es una hipótesis del doctor Jung, Carl Jung, que dice, mira, ahí está la biblioteca de todos nosotros, la de todos, y que es muy superior a la biblioteca del doctor Freud. Por eso Carl Jung rompió con Freud, que fue su maestro, y no, todo lo que dice, que sí, pero eso es una parte muy local. Eso de que todo es eso, que no, hombre, que sí, que es una dimensión muy importante, pero que es una parte. Y entonces Freud se enfadó y se separaron y tal. Pero, ¿habéis oído hablar de Sheldrake? Que es un gran biólogo especializado en botánica, inglés, que es el que de los campos morfogenéticos. Y dijo, no, mira, todo está relacionado con todo de una manera, demuestre usted. No sé, pero está relacionado. Por eso, cuando un mono se rasca así,
Pues un mono que está allí en Australia, resulta que empieza a rascarse así. Pues es que de alguna forma se ha transmitido la no localidad. Siempre. Si hablamos de un místico, dice la comunión de los santos, todos estamos unidos en todo, ¿no? Y otra cosa, el poder de la palabra, que no quiero que se me olvide. ¿Habéis visto una cinta, que os la recomiendo, una película que se llama ¿Qué sabes tú? ¿O tú qué sabes? Allí, uno de los personajes, que hay libros también, uno de los personajes que aparece es ese famoso japonés que se ha dedicado a cristalizar agua de diferentes procedencias de un charco y se ve unas estructuras feas, de un agua purísima, unas estructuras preciosas, del agua a la que yo le someto a unos verdaderos exabruptos, se transforma en negativo. ¿Eso qué querría decir traducido a nivel práctico nosotros? Que como nosotros tenemos una gran parte a un cierto nivel de agua, de líquido, ya no nos fijamos porque ya están combinados, no está hidrógeno por allí y oxígeno por otro lado, sino formando eso. Entonces no tiene nada de extraño que si una persona manifiesta hostilidad contra otra, por lo que dice este japonés, por sus experiencias del agua, al menos, si a lo mejor no le fastidia, que le fastidia a través de lo mental el sistema inmunitario, pero desde un punto de vista muy mecanicista, te fastidio tu agua. Y si te fastidio tu agua, te fastidio la constitución más profunda que tú tienes, o la más básica, y por lo tanto tú te vas a sentir mal. Entonces, claro, si un señor de gran prestigio, como es un mago, que te hace vudú y te dice, tú tienes mala cara, ¿eh? Pero es que además te vas a morir, pero seguro, que te lo digo yo, que entiendo mucho. El mago no sabe de dónde ha salido, pero sabe que tiene ese poder. Pero fijaos que ya, en este caso la ciencia, le dice que sí, que le está usted fastidiando el agua. Y otro dice, no, además le está usted fastidiando el sistema nervioso y a través de la mental, el sistema de la defensa. Bueno, pues todos le dan la razón. El poder de la palabra negativo, todo se vuelve contra usted. Te mueres seguro. Y el otro, así, aparte de que todos se retiran, porque dicen, cuanto más lejos estemos de este, mejor. No va a ser que se nos contagie, se muere. Dicen esto. Y esa distancia, ¿tiene poder el vudú a distancia? Pues seguro que sí. No ha estudiado física cuántica, no sabe lo que es la no localidad, pero instintivamente lo conoce, o por tradición. Y entonces, el poder de la palabra, la magia funciona, pero la magia, como os he dicho, está en la física, también. Y el misterio está en la física. Entonces, ¿qué es misterio? Lo misterioso, pero ¿verdad? Bueno, me echan con el teatro, te cogen, te ponen un cable y te tiran para allá. Preguntas, como dice Mara, que no haya un tumulto de preguntas. Venga, a ver, no os apelotonéis. Venga, a ver si hay alguna pregunta, o algún comentario, o algo que, de los millones de cosas que no hemos dicho aquí, preguntáis. Como yo digo, si está en mi enciclopedia de ignorancia, no contesta. Sobre esto del agua, estudios por la película esta, y hablaban del agua y de las series de meditación colectiva que se habían estructurado, que habíamos ido a bajar el índice de violencia, una Sí. ordinaria y tal. No sé si es un poco malabarería, Hombre, no. Las experiencias de ese japonés están muy contrastadas. Igual que están contrastadas en otro reino, que es el vegetal, eso que lo sabéis, de que si a una planta tú la tratas con cariño y ves que está mal y la riegas y tal, la planta puede renacer. Y por el contrario dices, esta la voy a quemar, no sé qué. Se han hecho electroencefalogramas, digamos, entre comillas, de las plantas, y las plantas se agitan.
decir. ¿Que cómo es que lo entiende? Yo qué sé. ¿Y cómo es que entiende la palabra? Pues lo dices en inglés y lo entienden también. A lo mejor es que son más cultas que nosotros. Pues lo dices en el idioma que sé y la planta reacciona. Nosotros hemos hecho experimentos con plantas, poniéndole música rock puro, música clásica y más. Las que crecían mejor. Esto es cuando le ponen las manos. Por eso yo el otro día fui a Pontevedra a conocerte bien a la cadena. Pues fíjate que hemos repasado los tres reinos. El mineral es el agua. Educadas en música. Y el agua, por separado, cristaliza bien o mal. Incluida en un contexto que sea de una planta o en el contexto de una persona o de un animal, es natural que sentamos esa reacción. O sea, tenemos los tres reinos, el mineral, el vegetal y el animal. Eso los yogis lo explican a través del prana, la transmisión pránica energética, o el corte de flujo energético. Tú tocas a un cadáver y lo primero que haces vuelves a lavarte rápidamente las manos. Ha habido un corte en el circuito energético. Y cuando uno está con una persona, hay uno que te absorbe la energía, tú estás mirándolo a ver cuándo te vas, y la otra persona te sujeta, o tú al otro. Y cuando sales, uno se queda sin energía y el otro ha revivido, y al revés. No, el vampirismo existe. Cuando En ese ves a alguien sentido. a 27 kilómetros y dice, me voy a esconder aquí, porque en ese momento que hables con esa persona, te quedas desprovisto de energía, ¿no? Entonces, ese trasvase de más a menos. Bueno, preguntas, sí, por favor. ¿Del? Pensamiento. El poder del Claro, pensamiento. pues claro. Si es que, fijaos, el que tú verbalices o no un pensamiento, es más, todos tenemos conciencia clara de que muchas veces no sabemos expresar lo que queremos decir. Porque tú mismo dices una cosa y dices, bueno, no sé cómo decirte, esta es una expresión muy normal. Es más puro el pensamiento que la palabra. Luego, si tú dices que la palabra, que acústicamente no se oye, pero tiene poder para impactar a una persona que no te oiga, ¿por qué no te va a impactar el pensamiento que es realmente o debiera ser el que conduce a la palabra? Entonces, si tú piensas muy negativamente de algo, mira, os voy a decir una anécdota, oye, que esta también es importante. En un congreso, a la vuelta de un congreso, el doctor Sarro, que era muy célebre en Cataluña porque fue el psiquiatra personal de Dalí, pero la experiencia que me contó no es la de Dalí, era de una maestra o una profesora que estuvo en tratamiento. Le pasó a esta mujer lo siguiente, por lo visto era una chica muy agraciada, muy mona. Entonces, o bien para piropearla, o para ponerla nerviosa, o para todo junto, se colocaba una serie de señores en primera fila, y cuidado que está bueno, cuidado no sé qué. Y la chica, no la dejaban dar la clase. Entonces ella entró en tratamiento porque internamente vio, se fijó en la fila, y siempre hay un líder, un cabecillo. Este es el que anima a los demás a que me digan cosas. Así te mueras, desgraciado. No sé, todo eso. Pasa el tiempo, un mes, que no aparece. Entonces le dice ella, oye, este compañero vuestro, que no me ha dicho nada, que se ha marchado. Y dice, no, que se ha muerto. Dice, ¿cómo que se ha muerto? Dice, sí, se ha muerto, pero que ha tenido algún accidente o así. Dice, no.
Y es más, cuando se murió, un tipo muy sano, muy fuerte, sus padres le dijeron que le hicieran la autopsia. Y se la hicieron. No encontraron nada. Pensaron una sobredosis de droga, no parecía que era un chico de drogar. Y entonces esta empezó de matar y cayó en un estado depresivo, que por eso la conoció Sarro. Y yo me acuerdo que le pregunté a Sarro, digo, ¿y tú qué opinas? Y dice, bueno, cualquiera, ¿sabes? Pues a lo mejor todo. Si es que, no, y yo qué sé, a lo mejor la mataba. Y era todo pensamiento, si te mueras, desgraciado, me estás haciendo la clase polvo y a mí, no sé qué, no sé cuánto. Concentró toda su fuerza en uno y mira por dónde se murió. Depende de vuestro pensamiento, no hacer lo mismo con quien pensáis. Es que es eso. Sí, sí. No sé qué es. Pues son fenómenos no locales. Por eso yo decía, sobre todo cuando la sensibilidad está a flor de piel, parece ser que es una de las condiciones, los expertos en eso dirán, yo no soy experto en esa materia, pero por eso se dice que cuando, por ejemplo, una madre o la novia o la mujer de alguien que está en la guerra y está preocupadísima, que no sé qué, que no sé cuánto, está en una posición de alto riesgo, y de repente esa persona, y en muchos se lo registra, le ha pasado algo fulano, ¿le ha pasado? Y luego recibe la comunicación, ha muerto fulano. O sea, el impacto brutal de una cosa que te impacta mucho se ha transmitido. Esos son fenómenos registrados. Incluso se ha advertido hasta en animales. Se han hecho experiencias brutales de coger crías, de gatos, de perros, llevarse a un sitio y machacarlo. Y la perra o la gata está como loca. Están matando a los cachorros. Entonces, pero es lo que quería que quedara la música, el poder a distancia. ¿Sí? Cuando se dice que hay que ser positivos y que es la mejor forma de ayudar a todo el mundo, lo que se quiere decir es eso. Es decir, hombre, tú mantienes una actitud positiva. Antes de que se me olvide, sabéis que hay recomendaciones, incluso yo diría hasta casi jaculatorias, para defenderte del mal, no sé qué, tanto en las grandes religiones como en las pequeñas religiones, en todo, para aislarme, para formar no sé qué, porque claro, el valor de la palabra, desde el momento en que se pudiera fehacientemente contrastar que la palabra y el pensamiento a distancia, para hacer el bien y para hacer el mal, tienen su eficacia, pues fijaros la neurosis colectiva que podría originarse cuando la gente dijera, o sea que yo estoy expuesto a que alguien que me quiera mal, pues tal, entonces vendría, como siempre, al ataque está la defensa. Pues sí, pero tú entonces, desde las grandes religiones, repito, hasta la defensa natural, tú lo que tienes que hacer es siempre tener una protección, de manera que todo lo que me venga tal, en caso. ¿No? Y eso vale también para las personas vampiro. Oye, a que se nota
Eso es como los grandes artistas. ¿Por qué se dice esa persona llena de estética? O esa persona cuando entra, caray, todo el mundo se queda sobrecogido. ¿Por qué? Fijaos que los grandes, iba a decir sátrapas o dictadores reconocidos universalmente como grandes dictadores han tenido una influencia brutal, como decíamos ayer. Cuando un Hitler llegaba allí y 10.000 personas, ¡ah!, como locos, todos tal, pues tenía el poder del pensamiento, el poder de la palabra, y los va a tocar a todos, hay para todos, todos. Y toda la gente, lo que dice este. Entonces, contra eso, contra la persona que reconoces que es un vampiro, porque entra, en cuanto entra, o al contrario, oye, nos vamos a beneficiar. Por eso el bien y el mal, efectivamente, todos somos responsables. Todos somos responsables. Si repartimos bien, lo repartimos. Esta perogrullada ya sabéis lo que quiere decir. La gente lo recoge. Si repartimos el mal, pues la gente que no esté preparada recoge el mal, de alguna forma. Y por eso es tan importante tener estos conceptos que veis que hasta la ciencia se va abriendo pasito a pasito y dice que sí, que puede ser. Ana Rosa. Es el genotipo y el fenotipo. Bueno, cuando se habla del genotipo y el fenotipo, se está acentuando esa creencia que todavía circula por las revistas, por los libros, los genes. Y entonces dicen, bueno, los genes es lo que está dentro, el fenotipo es la configuración total que depende de los genes, de la educación, del ambiente en que te mueves, de todo eso. Aparte de lo que yo os decía de lo epi, o sea, lo que está fuera del genoma. Naturalmente que podemos modelar o a los demás o a nosotros mismos según nos haga falta para que salgamos de esa, entre comillas, maldición que podamos tener. O sea, si yo tengo la mala suerte de tener una genética que me predispone, como muchos creen, es que el asesino es que nace. Bueno, puede tener una tendencia, pero claro, si este señor pues le coloca a usted en un ambiente en que el padre es un borracho que todos los días le pega no sé cuántos turrerazos a él, a la madre y al otro, la madre igual, pues hombre, está usted fomentando el fenotipo a escala macro. Entonces, claro, de ahí la responsabilidad de la sociedad. Bueno, ahora, tanto como se está escribiendo, decir, como este tiene el gen del psicópata, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Ha nacido psicópata? No. Puedes tener inclinaciones. Es como cuando los esotéricos, que pueden tener parte de razón, la carta astral me dice que tal, bueno, pues como tendencia, pues a lo mejor vale. Yo pienso que puede valer. Usted tiene estas tendencias. Entonces esto le vale para que reoriente su personalidad en la otra dirección. Pero determinista, pues claro, hay gente, grandes partidarios, hasta en las religiones. Dicen, estos son los elegidos. Y se dice, estos son los elegidos. Y eso quiere decir que hagan lo que hagan, ya están elegidos. Y estos son los condenados. Que hagan lo que hagan, se van a condenar. Bueno, entre eso, por eso, al que le toca la China se defiende. Oiga, no, porque yo voy a ser tan feo. Oiga, yo tendré alguna oportunidad de salvarme. O sea, cada vez, ya sabéis, se dice cada vez más sobre lo que es bastante normal. Somos lo que comemos. Bueno, somos lo que pensamos. Si yo tuviera que decidirme con una cosa u otra, yo creo que los dos tienen razón. Pero si me dijeran, no, escoja una cosa,
Yo prefiero solo lo que pensamos. Porque según lo que pensemos, así vemos el mundo y así comemos. Exacto. Bien, no sé si tenéis una última pregunta, que el tiempo se nos escapa. No existe, pero yo qué sé, es una contradicción. El tiempo no existe, luego... No me preguntes nada. No me pinches. En este tiempo en el que nos movemos, nos queda poco tiempo. No sé, ¿alguien había levantado la mano o quería estirarse un poco? Bien. Quedaros a vivir en Vigo. Para aquellos. Bueno, no crees que no lo echamos de menos, ¿eh? Por ejemplo, yo echo de menos el humo. Porque cuando llegas aquí no hay humo. Aquí no hay humo. Aquí la contaminación no se nota. Allí en cuanto llego y lo vemos. Como desde el avión se ve perfectamente. Cuando vais a Madrid. A lo mejor hoy se notará menos que si ha habido vientos y tal. Pero si es calma chicha, que no solamente en el mar, sino en el aire, se nota. Entonces, aquí han lanzado la bomba atómica. Es un hongo que lo cubre todo. Eso se llama adicción. Sois adictos a Madrid, o sea que le vamos a... Claro. Oye, ¿visteis aquella película que figuraba que un señor siempre iba a cafés que estaban llenos de fumadores y tal y cual? Y como estaba de moda hacer deporte y tal, para conservar a la niña, hace deporte, pero claro, aparte de ser el último, el pobre hombre se ahogaba y se quedaba al final. Y otros que no sabían qué le pasaba, me dicen, abría el ciclo para que le entre aire. Y dicen, no, los fumadores, echarle humo. Le empieza a echar humo, empieza a revivir. Claro, es eso. Muy bien, pues gracias. Pues ahora en 5 minutos hacemos una clasecita. Sí. 5 minutos en el plano este, no el de Brahma. Porque a partir de ahora tenemos que hablar de planos. Tenemos que hablar de planos. En este plano, esto, ¿no?